haces cosas con amor y que es esa herida en tu mente por lo que ha pasado tú. Escucha muy atento esta canción y grábala bien en tu corazón. Programa de Convive Mundial, Concilio Unido por la Vida y la Verdad, organización humanitaria de salud integrativa y holística, organización internacional que agrupa a los mejores médicos, alópatas, holísticos, integrativos, que tienen como una misión especial llevar el conocimiento, la salud en estos tiempos de pandemias, de pseudopandemias, pero le dan los tips importantes para que usted pueda tener una salud plena. Gracias por darse cita a su programa. Estamos saliendo desde la mitad del mundo, desde el Ecuador, paralelo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Su servidor, Guillermo Giovanni Tamayo, y ya está también en sala mi compañera en la moderación, directora de Salud Integrativa y Holística, a quien también doy la bienvenida, a la doctora Anita Montes de Oca, a este programa en 17 de mayo del año 2026. Estimados amigos, estamos saliendo a través de plataformas como Facebook, YouTube, X, Instagram y la sala de StreamYard si usted desea ingresar con nosotros acá en esta plataforma de transmisión. Gracias por darse cita. El tema de hoy que nos agrupa de singular importancia, salud digestiva e intestinal, con la doctora Manuela Escobar desde Colombia, y quien nos va a llevar un tema importantísimo. Doctora Anita, bienvenida al programa. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes con todos ustedes. Sean cordialmente bienvenidos a esta transmisión especial por redes sociales, que ya lo mencionó el coronel. Es un honor compartir este espacio educativo de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, básicamente dedicado a la actualización de temas relacionados el día de hoy con la salud digestiva, metabólica, porque tiene también una correlación incluso con la salud inmunológica. En la actualidad, básicamente, la evidencia científica nos ha permitido comprender que el intestino cumple un papel mucho más amplio que únicamente la digestión de los alimentos, es decir, mantener una buena microbiota intestinal, porque participa activamente en los procesos inmunológicos, inflamatorios, neurológicos y metabólicos, que influye de manera muy importante en la salud integral del ser humano. En esta ocasión abordaremos este tema de gran relevancia clínica y terapéutica, el uso de los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, las enzimas digestivas como herramientas de apoyo para el equilibrio de la microbiota y la optimización de la función gastrointestinal, fortaleciendo de esta manera de los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo. Durante esta ponencia conoceremos cómo los probióticos pueden contribuir al equilibrio de microorganismos que benefician a nuestro cuerpo, cómo los prebióticos favorecen el crecimiento y la actividad de estas bacterias saludables y el efecto sinérgico entre probióticos y prebióticos que viene a ser los simbióticos. Y es importante también hablar del rol de las enzimas digestivas en la adecuada degradación y absorción de los nutrientes. Entonces, quédese con nosotros porque este tema es de mucho interés para todas las edades, para todas las familias, para prevenir esos procesos inflamatorios, esas alteraciones metabólicas, y en sí es una estrategia de medicina integrativa orientada a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Agradecemos profundamente la presencia de todos ustedes y les pedimos que comparta este enlace porque está ya en sala con nosotros nuestra invitada especial que va a hablar de todo esto. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias, doctora Anita Montes de Oca, directora mundial de nuestra organización en el campo de la salud. Les pedimos, si ustedes quieren que les demos un saludo, podemos disponer de un minuto. Por favor, escríbanos desde qué país y qué ciudad están sintonizándonos y vamos a darles gracias. Por favor, interactúen con nosotros, preparen sus preguntas, porque este tema que tú manifiestas, Anita, y a la cual la doctora Manuela Escobar
que desde Colombia nos va a indicar, es fundamental, porque en los diagnósticos médicos solamente dicen, no, no sabemos qué es lo que sucede, y no le llegan a ver al segundo cerebro. Y ves que muchas de las patologías se atiende al estómago, a la microbiota, y recuperan la salud. Estimados amigos, por favor escriban. Vamos a ir a un corte de nuestros auspiciantes. Recuerden que CONUVIVE es una organización internacional de salud integrativa y holística, y nuestras terapias estrella, dióxido de cloro estabilizado. ¿Qué es estabilizado? Pero el que conocemos huele a cloro. No, el nuestro no huele a cloro, no sabe a cloro, es a 10,000 partes por millón, es nebulizable, es bebible y está interactuando eh, con todo nuestro cuerpo. Es un adaptógeno de amplio espectro. Es orgánico y ¿qué nos permite? Tiene menta, cúrcuma, jengibre, eucalipto, dimetilsulfóxido. Permite interactuar con antioxidantes. Para ustedes profesionales de salud que conocen que el uso de antioxidantes es fundamental, pues usted conozca del SONEC, SOBEC, de Laboratorios Nanotech, que impulsa CONUVIVE, que es nuestra terapia estrella de oxigenación celular de alto nivel. Pocas cantidades, no requiere refrigeración, es una maravilla, Anita. Y además de lo que estamos informando, desintoxíquese, tiene usted que alcalinizar su cuerpo, tiene usted que quitar la acidificación, para eso tenemos zeolita, tierra de atomea. En el caso de la desintoxicación y desparasitación, podemos hablarles del agua de mar, del hormus, del plasma marino Quinton y muchas otras terapias. Y Anita, es importante que ustedes, como los médicos, topen. Cuando sobrepasamos ya los 50 años de edad, etcétera, y muchos más años, necesitamos colágeno, necesitamos creatina, necesitamos L-arginina, y también sé que CONUVIVE ha desarrollado esas terapias que son importantes, ¿no? Cómo combatir la sarcopenia y muchas cosas. Estimados amigos, a ver, tenemos ya el saludo de algunas personas, me indica producción. Vamos también a publicarles, por favor. Y dice Mago Victoria desde hermoso México, maravilloso México, diríamos. Mi lindo México, mi México lindo y querido. Gracias, un saludo a todos ustedes. También vamos a saludar a Jorge Luis Acebo desde Jaramijó, Manabí, las mejores playas del mundo, las playas manabitas de Ecuador. Gracias, Jorge Luis. Nelly Ramos Urueta, saludos, no sé desde dónde nos escribes. A Juliana, que nos escribe desde el Perú, buenos días, gracias por estar con nosotros. También desde Colombia, Elsa Victoria Alfonso, por YouTube, ella está en YouTube. Gracias también a Mónica Sack desde La Pampa, Argentina. Hermanos argentinos, el jueves estuvimos con Chinda Brandolino. Pueden ver la conferencia grabada en X, en YouTube, en Facebook. Fue espectacular el día jueves. Maravilloso la presencia de la doctora Chinda Brandolino. Gracias. Marbel Cardoso desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Su compatriota está con nosotros el día de hoy. Muy bien. Saludo a los hermanos colombianos, nuestros vecinos del norte. Les queremos mucho. Gracias. Las tierras de Bolívar, desde Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia. Claudia Sack, desde La Pampa, Argentina. Angélica Rodríguez, de Campo Grande. Ahí está. Desde Campo Grande, Brasil. Gracias, mi querida Angélica. Nélida Fernández, también desde Buenos Aires, Corrientes, gracias. Qué bonito, es hermoso país en Argentina. Estuvimos en Misiones, en Puerto Rico, una conferencia hace 1 año y medio. Saludos, Mónica desde Mendoza me indica. Muy bien, muy bien. Maddie Spin, gracias. Vamos a pedir que publique producción. Ahí está. Ella está conectándose desde YouTube. Por favor, tómense un minuto. 30 segundos, regálenos esta compartición del enlace porque lo que nos trae Manuel Escobar es fundamental. Saludos desde Riobamba, María Barriga, gracias. Desde la Sultana de los Andes, desde nuestro hermoso país del Ecuador. Están con nosotros también aquí en StreamYard, terapeuta Saúl González, bienvenido. Gracias por el trabajo que ustedes hacen, profesionales de salud. Y recuerden,
todas las terapias que son importantes aplicar. Desde España, Patricia, un abrazo fraterno. A nuestra madre patria, al Reino de España. Arnulfo DiCaprio, saludos desde México, también un abrazo. Saúl nos indica desde La Troncal, provincia del Cañar. Muy bien. Vamos con Santiago Centeno Bañuelos, doctora Anita, con Guillermo, panelistas. Gracias, Santiago. Usted siempre le habla a nuestra organización. Es que acá no solo llevamos el conocimiento, Anita, sino que justamente es para aprender. Yo creo que hoy los médicos que cuando ven a alguien que conoce nuestros programas y le hablan de salud, dicen, ¿cómo sabe este paciente? No es que los médicos antes no le decían nada. Ahora el paciente me alcalinizó, puedo oxigenar, ¿cómo está mi microbiota? El médico se queda asombrado. Muy bien, desde la Argentina, Juan, gracias. Ricardo Flores, profesor, saludos, gracias. Desde México nos indican nuevos comentarios. Paula, desde el Perú. Gracias, mis queridos amigos latinoamericanos, bienvenidos. Y bueno, creo que hemos cumplido con todas las personas que nos han escrito. Germán Escobar, desde Yopal, Casanare, Colombia. Qué hermoso el tener el privilegio, Anita, de compartir con muchas personas. Natalia Cobo es la última persona. Saludos desde Quito, Luz de América, en busca de la salud a través del uso correcto de nuestro cuerpo en ese laboratorio perfecto de autorregularse. Así es, así es. Cristina Sánchez también, saludos. Estimados amigos, bueno, vamos a disfrutar de lo que nos trae nuestra querida profesional de salud, la doctora Manuela Escobar. Producción, vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada especial desde Colombia. Gracias por compartir con nosotros y adelante. Gracias, estimados amigos, por estar con nosotros. Bienvenida, doctora Manuela Escobar, a su programa de Conuvive. Le damos las gracias porque en su agenda apretadísima hemos tenido que esperar varias semanas, pero el público estamos agradecidos. Anita Montes de Oca. Bienvenida, doctora Manuelita, una gran expositora que compartirá su experiencia, su experticia, sus conocimientos en este importante campo de la salud. Bienvenida, Manuelita, con ustedes aquí para que pueda compartir en esta valiosa conferencia. Bienvenida. Bueno, Anita, Guillermo, muchas gracias por invitarme de nuevo. La verdad me gustó mucho el espacio que compartimos la vez pasada. Yo dije, toca repetirlo. Gracias por esta presentación, por haberme abierto este espacio para hablar con más pacientes, llegar a más gente. Yo sé que la gente, las personas que están conectadas hoy es porque realmente están interesadas en su salud, quieren mejorar sus hábitos, son personas más conscientes cada vez de que el mundo va cambiando y nosotros también tenemos que evolucionar en pro de nuestra salud siempre. Entonces es un placer y un honor estar acá con ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, al tema que nos convoca, y es importante, el famoso segundo cerebro, y el tema es salud digestiva e intestinal. Doctora, ¿por qué es importante la salud digestiva e intestinal y cuál es el rol de la microbiota intestinal? Bueno, ese es el tema más importante del que vamos a hablar hoy. La verdad, a mí me apasiona el tema de la microbiota. Yo lo vine a entender y a aprender en el posgrado. En el pregrado realmente a nosotros no nos hacen profundizar en este tipo de temas y uno dice, bueno, el intestino, sí, muy bonito, encargado de la digestión, pero es un tema que tiene tanto fondo y que es el nido de tantas enfermedades modernas que nosotros no entendemos, y yo no culpo a los pacientes que no saben por qué se desarrolla, porque es nuestro deber como profesionales de la salud explicarle a nuestros pacientes por qué tiene estos síntomas, por qué le mandamos este medicamento, el porqué de las cosas durante la consulta. A veces simplemente vamos y le decimos, señor, tómese esto, pero nunca le decimos por qué está presentando, por qué se siente, cómo se siente. Y la verdad es que la microbiota es un tema maravilloso que no lleva tanto tiempo estudiándose, que todavía no se conocen muchas cosas, pero que hoy van a quedar impactados con toda la relación que tiene en el desarrollo de enfermedades, en la prevención también de enfermedades, y en cómo un ecosistema tan pequeñito, por llamarlo así porque es microscópico, puede generar tantos caos en nosotros si lo tenemos mal. Entonces, si quieres pon la presentación, porfis, y arrancamos. Bueno, muy bien, primero que todo les quiero mostrar como el QR para las personas que no me siguen en Instagram, que ahí tenemos ya una comunidad grande
de personas que están interesadas en mejorar su salud. Entonces les doy un tiempito acá para que lo escaneen y empiecen a seguirme. Compartimos casi que a diario temas importantes en la salud, les doy consejos para que vayan mejorando poco a poco y nada, crear comunidad y familia, que es lo más importante para mí. Y ya, sin más preámbulos, pues la idea es responder a esa pregunta que me hizo Guillermo: ¿por qué la salud digestiva es tan importante más allá de simplemente comer e ir al baño? Entonces, si quieres, sigue, porfa. Bueno, lo primero es entender que nuestro intestino no es simplemente una tubería que va desde nuestra boca hasta el final, que es el ano, para evacuar. Es un centro de operaciones en nuestro cuerpo y que si este intestino falla, todo nuestro sistema se va a colapsar y no es algo exagerado, es que literalmente de acá dependen funciones muy básicas que si no está funcionando correctamente va a dañarse. Y como le digo a muchos de mis pacientes, por no decir a la mayoría, comer no es solamente un acto de quitarnos el hambre, es una oportunidad que tenemos de nutrir a nuestro cuerpo y aportar lo que necesita para funcionar en el día a día de manera correcta. Y esto se logra a través de ciertos alimentos y compuestos que tienen moléculas que nos ayudan, como los polifenoles, que por ahí de pronto algunos los han escuchado, pero no saben lo que son. Ahorita más adelante ahondaremos en este tema. Los ácidos grasos, vitaminas, entre otras sustancias que son vitales para nosotros. Y gracias a eso nosotros podemos influir en el sistema inmune, como mencionó la doctora Anita, que es nuestro sistema de defensas del cuerpo, el nivel de inflamación que manejamos, y ojo, no me refiero a la inflamación abdominal, que tengo la pancita distendida, sino esa inflamación silenciosa que puede ser peligrosa, que nosotros no vemos y que nos predispone a desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes y entre otras. Además, también podemos acá influir en nuestras emociones y en nuestra salud metabólica. Entonces, como vemos, es mucho más complejo que simplemente una tubería de desagüe, como muchas personas lo ven y lo interpretan. Entonces, sigue, porfa. Aquí les traigo como un diagramita bastante fácil de digerir que se los voy a explicar. Nuestro intestino, desde el inicio hasta el final, funciona como un filtro inteligente que tiene como función permitir que se abra en un momento para que entren nutrientes, moléculas que necesitamos para el cuerpo, y de manera paralela cerrarse para impedir la entrada de agentes tóxicos, de bacterias patógenas que pueden hacernos daño. Y esta función se logra gracias a la colaboración de diferentes como niveles o barreras por la que está dividida este filtro. Entonces, la primera barrera que vemos es la de más arribita, que son pues la microbiota intestinal, que la microbiota son un conjunto de virus, bacterias, protozoos, hongos, son microorganismos vivos que están ahí encargados como en hileras. Hagan de cuenta que estamos como en un estadio o en un concierto y hay un tumulto de gente y a uno le parece muy difícil pasar y tiene que decir permiso, permiso. Así funciona la microbiota. Entre más variedad y cantidad tengamos, pues obviamente es una capa protectora que impide o permite el paso de ciertas cosas. En segundo lugar, tenemos una barrera gruesa, que es la verdecita que ven, que es de moco, una sustancia gelatinosa que es producida tanto por las células del intestino como en colaboración con esa microbiota que vimos. Y esta capa, lo mejor es que entre más gruesa, pues claramente es mejor salud intestinal. ¿Cuál es la función de esta capa? Que las cosas, literal como es pegajosa, que las cosas malas se queden ahí atrapadas y no logren bajar más adelante, o que las que sí necesitan pasar, pues se les abren sus espacios y ellas logran atravesar. Luego seguimos con una barrera que es física, hagan de cuenta unos soldados en primera base o unos ladrillitos, que son las células del intestino. Ellas tienen como unos pelitos que nos ayudan a atrapar los nutrientes que necesitamos y que también impiden pues que pasen cosas malas. Entonces, ellas están unidas ladrillo tras ladrillo por como un pegamento. Y ese pegamento es laxo, puede abrirse o puede cerrarse. Cuando todo funciona armónicamente, no hay ningún problema. Y en lo último tenemos, la última capa es nuestra barrera del sistema inmune. Entonces, acá imaginemos que es como las fuerzas militares. Tenemos fuerza aérea, la fuerza armada y el ejército, que están ahí pendientes de que si algo logró pasar todas las capas anteriores que no debería estar ahí, ellos son los que van a actuar y defendernos de que eso no llegue a nuestra sangre. Entonces, cuando ese filtro pierde el control, se generan unas brechas o unos poros y cuando se forman estos poros es donde ocurre el intestino permeable. Y luego, si quieres, sigue a la siguiente imagen, que también es bien gráfica. Acá les quiero mostrar qué pasa y por qué es importante que esos poros se abran.
Esta imagen quiero que la miren con mucha atención porque aquí es la respuesta de por qué hoy en día nos enfermamos tanto. A la izquierda, que ven como en las primeras celulitas, está nuestro intestino sano. Las células están unidas como candados fuertes, cubiertas por ese gel viscoso como moquito, y las bacterias viven en armonía, son un montón de bacterias de diferentes géneros, etc. Y ellas se encargan de mantener la pared fuerte porque están agarradas de las manos unas de otras. Pero cuando nos vamos dirigiendo hacia la derecha, vemos cómo si le sumamos una alimentación de la dieta moderna, dieta occidental, llena de ultraprocesados, llena de azúcar y sobre todo por el abuso de ciertos medicamentos que nosotros muchas veces por desconocimiento o porque nos lo formulan de manera no tan adecuada, pues podemos afectar esta barrera. Por ejemplo, fármacos como los protectores o mal llamados protectores de la mucosa gástrica o los antiácidos, que en algunos países los conocen como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, todos los soles, la gente incluso a veces lo toma a diario como si fuera agua para evitar la llenura, para que me dio reflujo, me dio acidez, voy a tomarme un antiácido. ¿Y qué sucede? Que nuestro estómago es uno de los primeros filtros que nos protege de sustancias tóxicas y bacterias patógenas. Debe ser un medio ácido y cuando nosotros le damos un antiácido volvemos un espacio alcalino y eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros metemos, no sé, un pedazo de carne después de haber comido, esa carne necesita ser descompuesta y si nosotros no tenemos la suficiente acidez para ayudar a descomponer, pues va a pasar entera a intestino delgado y también se producen muchos síntomas. Pero además de eso, hay ciertas bacterias y ciertas toxinas que con el ácido del estómago mueren, o sea, no son capaces de sobrevivir y ahí literal mueren y no alcanzan a llegar al intestino. Pero si nosotros no tenemos este medio ácido, pues esas bacterias y esos tóxicos no se van a inactivar y van a seguir por el resto de nuestro cuerpo. Y al llegar al intestino tienen la capacidad de acabar con el moco y romper esa barrera. Entonces, por eso es tan importante que cuando nos formulen un medicamento entendamos por qué lo están formulando y por cuánto tiempo nos lo están formulando. Y yo sé que a veces no es como culpa nuestra, sino que vamos al médico, porque me ha pasado también. Yo también fui de esos médicos, que un paciente me llegaba y me decía, ay, tengo mucha acidez, ¿qué tomo para esto? Y yo le decía, no, mire, su omeprazol. Pero realmente no nos están explicando por qué nos dan estos síntomas y el omeprazol no cura la gastritis, además de que la gastritis, aclarémoslo de una vez acá, es un diagnóstico que solo se puede hacer por una endoscopia. Ustedes no pueden llegar y ver a un paciente así a simple vista y decirle, usted tiene el estómago inflamado, porque gastritis es igual a la inflamación de la mucosa del estómago. Y eso solamente se puede ver si yo ingreso por un endoscopio y lo miro. Es esa sensación de acidez estomacal o de pirosis, como se llama en término médico, no es igual a gastritis. Entonces, se debe tratar de manera diferente y primero ver qué le está ocasionando ese dolor. Y un antiácido no es la solución. Otros medicamentos que también son muy importantes que dañan esta barrera son los analgésicos, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Nosotros, me pasó también en una época que sufría de muchas migrañas y yo a diario tomaba un Advil, un naproxeno y no sabía que estos medicamentos funcionan literal como perforantes de nuestra barrera intestinal. Entonces no se trata de no tomarlos nunca, sino que cuando necesitemos ese medicamento lo tomemos por un tiempo preciso, la dosis que es y no estar tomando a diario como si fueran gomitas del supermercado. Otros medicamentos son los antibióticos, o sea, los antibióticos son de los medicamentos que uno dice, wow, fue la mejor creación que pudo haber, ha salvado muchísimas vidas, pero como se venden fácilmente en la farmacia, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, los antibióticos no matan virus y muchas personas cuando tienen gripa van a la farmacia y dicen, ay, ¿qué me puedo tomar para esta gripa? Y le manda un antibiótico. Los antibióticos no distinguen entre si una bacteria es mala o una bacteria es buena. Entonces, si yo le doy un antibiótico, eso acaba con todo a su paso y puede tomar meses o incluso años recuperar esa microbiota que se murió. Entonces, siempre que vamos a tomar un antibiótico, debe ser recetado por el médico, debo tomármelo por el tiempo que me lo indicaron y no automedicarme ni tampoco tomármelo sin una indicación de médico, ¿vale? Eso es como un mensaje acá bastante importante porque puede afectar bastante nuestra salud intestinal. Y por último, medicamentos también que son muy comunes son los anticonceptivos orales, porque estas moléculas lo que hacen es que favorecen que crezcan más bacterias que son patógenas y disminuyen las bacterias que son benéficas para el cuerpo.
Y muchas mujeres hoy en día toman anticonceptivos durante años desconociendo esto. Es algo que se conoce como disbiosis, más crecimiento de bacterias patógenas que bacterias buenas. Entonces es como si las bacterias malas ganaran la batalla. Espérate que creo que sigue la siguiente diapositiva, sí. Muy bien. Entonces, no, perdóname, la anterior, qué pena, que me faltó como el último pedacito. Entonces, eso es lo que se muestra en el intermedio, como que más bacterias malas que bacterias buenas, y ya en la siguiente, que se ve como todo destruido, empiezan a dañarse esos poros y se empiezan a abrir las células, permitiendo el paso de muchas sustancias al torrente sanguíneo. Y eso es lo que se conoce como un síndrome de intestino permeable. ¿Y cuál es el verdadero peligro acá? Que cuando se abren estas grietas, las bacterias, sobre todo unas bacterias que son las que predominan, que son las gram negativas, son capaces de producir toxinas que pasan directamente a nuestra sangre. Entonces viajan por todo nuestro cuerpo y confunden a nuestro sistema de defensas, porque digamos estas bacterias tienen en su capa protectora o en sus paredes sustancias o, sí, por así decirlo, pedacitos que se parecen a otras células de nuestro cuerpo. Entonces ellas no distinguen entre si eso es una bacteria, si eso es malo o eso es bueno, y pueden llegar a atacarnos a nosotras mismas, como pasa mucho en el caso de las mujeres con enfermedades autoinmunes, que el cuerpo ataca al propio cuerpo por pura confusión. Entró una bacteria mala, esto se me parece a esto, entonces voy a atacar, por ejemplo, a la glándula tiroides. Y es donde se puede desarrollar el hipotiroidismo de Hashimoto o enfermedades como el lupus, la artritis reumatoide. Pero todo ese fuego o ese caos empezó a nivel intestinal. Y ahora sí podemos pasar a la otra. Por años nos han dicho que a enfermedades como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión o incluso el hígado graso son culpa de la falta de fuerza de voluntad o porque comemos de más. Y es un sí, pero no, porque hoy en día nos damos cuenta de que hay mucho más involucrado en esto y no solamente es una cuestión de calorías. La mayoría de personas con problemas metabólicos tienen algo en común y es que su filtro intestinal y sus bacterias están en un estado de disbiosis y también puede llegar a haber hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, en esta grafiquita les muestro cómo se conecta un problema del intestino con que se suba el azúcar o que esté alterado el colesterol. Es un proceso literal como un dominó y se dan diferentes pasos. Entonces, el primer paso es que cuando comemos exceso de ultraprocesados, sufrimos de estrés crónico, dormimos mal, tomamos alcohol, no nos movemos en el día, abusamos de los fármacos que hablamos anteriormente, nuestras bacterias se mueren y las bacterias malas son más como fuertes, por así decirlo, se empiezan a multiplicar. Y estas bacterias tienen en su superficie, como les dije, unas moléculas que se llaman lipopolisacáridos. Hagan de cuenta que son como unas flechitas con veneno. Y al haber esta disbiosis, que hay muchas más bacterias malas, ellas empiezan a comer el moco y activan una proteína que es muy importante que se llama la sonulina. Ella normalmente está activa en pequeñas dosis que controla que las células puedan pasar de estado cerrado a abrirse y volverse a cerrar. Pero estas bacterias son capaces de que la sonulina esté muy aumentada y todo el tiempo la célula se encuentra abierta. Entonces, por ese espacio es capaz de pasar esas flechas venenosas que llamamos los lipopolisacáridos. Entonces, aquí el segundo paso sería la inflamación de bajo grado. Como ya pasó ese lipopolisacárido y está en la sangre como fugitivo, hace que ocurra un evento que nosotros como médicos llamamos una endotoxemia. Nuestro sistema de defensas, los militares que les mencioné, detectan esas toxinas que entraron a la sangre y se asustan. Es como, no es una infección enorme que tenga que subir la temperatura y de fiebre o que el cuerpo produce una alarma súper ruidosa. No, es como un incendio ahí invisible, constante y silencioso, que se conoce como una inflamación de bajo grado. Está todo el tiempo el sistema inmune ataque las 24 horas del día. Por último, secundario a este incendio que tenemos todo el tiempo activo, pues eso viaja a través de la sangre y llega a nuestros órganos. Los más importantes en este caso serían los músculos, el hígado y el tejido graso. Cuando nuestras células están todas rodeadas de esa inflamación, ellas lo que hacen es defendiéndose y cierran sus membranas celulares para que nada pueda entrar, cuidándose de que pues obviamente algo que entre no las vaya a matar. Y ahí es cuando entra una de las protagonistas de esta historia, que es la hormona de la insulina. Ella en condiciones normales es la encargada de meter la glucosa o el azúcar que está en la sangre a nuestras células para darnos energía. Pero cuando las celulitas están tan inflamadas y están en un estado como asustado,
lo que hacen es que la cerradura se oxida y la insulina llega y dice, ay, por favor, déjeme entrar un poquito de azúcar. Y ellas células dicen, no, acá no va a entrar nada porque estamos en peligro en este momento. Entonces, como el azúcar no puede entrar y se queda flotando, aquí empieza a ocurrir la resistencia a la insulina. Y como resultado, para compensar, porque nuestro cuerpo es muy sabio, lo que hace es decirle al páncreas, por favor, libere más insulina para ver si con esto basta. Y esta hormona en exceso le ordena a nuestro cuerpo almacenar grasa, bloquear la quema de la grasa e inflamar nuestras arterias, retener líquido, retener sodio, aumentar la presión arterial y acumular grasa a nivel alrededor de los órganos. Entonces, por eso es que está muy relacionado las enfermedades metabólicas desde el intestino. Y como les dije, no es un tema de calorías, la obesidad, la diabetes están totalmente relacionadas con esto, porque nuestro intestino literalmente está goteando inflamación a todo nuestro cuerpo. Y no podemos sanar esta parte metabólica si no apagamos ese incendio que se creó desde abajo. Entonces, si quieres, sigue, porfa. Entonces, acá es muy importante mencionar que muchas veces nosotros normalizamos síntomas. O sea, yo era de las personas que se sentía normal que al principio del día tenía el abdomen plano y en el transcurso del día, al final del día, parecía un globo terráqueo. Y yo decía, bueno, pues eso puede ser normal. Le he preguntado a otras mujeres y también me decían, no, sí, a mí también me pasa. Y uno normaliza vivir inflamado, con gases, con dolores de cabeza. Y lo más importante es que esto no es normal. Aunque todo el mundo alrededor lo sufra, aunque sea algo muy común, no es normal. Y hay que diferenciar que nosotros podemos tener síntomas intestinales y síntomas no intestinales. La mayoría conocemos los intestinales, que son la inflamación abdominal, el reflujo, que se nos devuelve como el ácido gástrico, gases, pesadez, ardor en la boca del estómago, diarrea o estreñimiento, que es lo más común. Pero pues hay otros síntomas que también son muy importantes y desconocemos que tengan alguna relación con el intestino. Por ejemplo, esto es como que nuestro cuerpo grita, oye, algo está pasando y yo estoy acá. Entonces, a nivel cerebral puede ocurrir dolores de cabeza frecuentes, incapacidad para concentrarnos, se le conoce también como neblina mental o brain fog, y alteraciones del sueño, porque la melatonina, que es la hormona del sueño, se produce también a nivel intestinal gracias a la serotonina, que también se produce a nivel intestinal su mayoría. La energía también se ve muy afectada, son pacientes que tienen todo el tiempo cansancio crónico, fatiga inexplicable, me dicen duermo 8 o 9 horas y al día siguiente me siento igual de cansado. Y lo más impresionante es a nivel de la piel. Ahí aparecen brotes de dermatitis, eczemas, las personas empiezan a tener alergias a cosas que antes no tenían, debilidad en las uñas, caída del cabello. Entonces, como vemos, hay muchos síntomas que uno dice, wow, yo estoy presentando esto, antes no lo presentaba y ahora, ¿por qué? Y voy al médico, me hago exámenes y casi siempre están absolutamente normales. Entonces, ¿cuántas personas han pagado dermatólogos por eczemas, han pagado neurólogos por migrañas, toman pastas para dormir sin saber que la raíz del problema puede estar a nivel intestinal? Y uno dice, es en serio, o sea, nuestro cuerpo no está, o sea, sí está dividido por sistemas, pero todos esos sistemas tienen cosas en común. Entonces, hay pacientes que yo tengo, por ejemplo, con asma que desarrollan también migraña. Y en la medicina funcional nos enfocamos en eso, en ver por qué esa persona con asma también desarrolla migraña. Y uno, lo más impactante es que tiene una raíz en común y es el intestino. No es para ahorita andar en el tema, pero así funciona nuestro cuerpo. Las cosas no son un lado o el otro, debemos hallar como el punto en común. Y a nivel de paraclínicos, ¿por qué les dejo esto de si sí o si no? Realmente, como la salud intestinal no se estudia tan a fondo, la mayoría de paraclínicos que se piden para diagnosticar este tipo de enfermedades son muy costosos y no los cubre el seguro, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica. Entonces, uno casi siempre en la consulta se trata de guiar mucho más por los síntomas del paciente. Que tengan síntomas acumulativos, el resto de exámenes salen normales, esos pacientes que viven cansados, con estreñimiento y su función tiroidea todavía está óptima. Entonces uno dice, ok, empecemos a sospechar y empecemos a tratar. Ya si la persona definitivamente no mejora, se le ha hecho un tratamiento exhaustivo y sigue sin mejorar, uno aquí empieza a pensar en los paraclínicos. 3 son los más importantes. El primero es la calprotectina en heces, es un termómetro de inflamación. Entonces, entre más alta salga, pues significa que hay más inflamación en el cuerpo. La sonulina en heces es una muy específica de permeabilidad intestinal.
Se le pide mucho a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes que no mejoran, y ella es la que yo les hablaba antes, que esas bacterias que son malas o que son negativas, lo que hacen es abrir las células. Entre más abiertas estén esas células es porque más inflamación hay, más permeabilidad hay. Entonces, cuando uno pide esa sonulina en heces, lo normal es que esté menor de 100. Tuve una paciente que tenía esa sonulina en 1500 y tenía artritis reumatoide, y sus síntomas no mejoraban y no mejoraban porque había que tratar la salud intestinal. Y por último tenemos los test de aire expirado, que casi siempre se piden en enfermedades como el sobrecrecimiento bacteriano, que son el SIBO y el IMO, donde hay más que todo una disbiosis, que hay más bacterias buenas, más bacterias malas que bacterias buenas. Entonces se le ve a la persona si tiene intolerancia a la lactosa o a la fructosa o a la lactulosa. Pero como les digo, la mayoría de estos exámenes no los cubre el seguro y deben ir por bolsillo del paciente. Entonces, casi siempre preferimos un enfoque primero clínico y dejar los paraclínicos como última opción. Listo. Si quieres, sigue, porfa. Entonces, lo más importante del día de hoy es cómo podemos intervenir para mejorar nuestra salud digestiva y nuestra salud intestinal en general. No se recupera ni con un laxante, ni haciendo un detox, ni con antiácidos, como se los dije antes. Se requiere un protocolo y, lo más importante, un orden, porque está muy de moda decir, tomen probióticos, empiecen a incluir más kéfir en su alimentación, tomen enzimas digestivas, pero literal, si nosotros no llevamos un paso a paso, los síntomas van a empeorar, porque me ha pasado con pacientes que me dicen, no, yo te mando kéfir 2 semanas y la verdad cada vez me siento peor, y puede pasar y no es algo anormal. ¿Por qué? Porque, digamos, el seguir el orden es importante para uno sanar. Entonces, lo primero que se debe hacer, de nada nos sirve meter nuevos soldaditos, meter nuevas bacterias y nuevos virus si no tenemos cómo alimentarlos, si está demasiado inflamado y se van a morir. Entonces, ellos lo que van a llegar es a hacer, es a comerse lo que puedan y a generar muchísimo gas que puede empeorar los síntomas que ya traía el paciente. Entonces, lo primero que se debe hacer sí o sí es retirar, en la medida de lo posible, lo que más podamos retirar, que dañe el filtro. Entonces, lo que les decía, los ultraprocesados, las grasas trans, azúcares añadidos, edulcorantes artificiales, cosas que la microbiota desconoce como extrañas y que la afectan directamente. El uso de algunos fármacos como los que ya mencionamos de manera repetitiva o mal utilizados. También los tóxicos que hablamos en la conferencia pasada. Hay tóxicos que en nuestro día a día no podemos evitar, como la contaminación ambiental, por ejemplo, pero sí los tóxicos como el tabaco, el alcohol, las sustancias psicoactivas y los tóxicos que nos aplicamos nosotros sobre nuestra piel. Estas cosas también afectan la microbiota, entonces corregir esto y retirarlo es importante. También retirar patógenos que son perjudiciales, como por ejemplo la Helicobacter pylori. Acá es un tema importante porque esta bacteria normalmente en un ecosistema ácido del estómago no es capaz de crecer, pero como nosotros estamos acostumbrados a tomar tantos antiácidos, ella por el agua y por ciertas condiciones puede crecer y repoblarse y generar síntomas, y ella no la podemos dejar ahí porque no nos va a dejar sanar intestino. Entonces, corregirla a ella y darle el tratamiento necesario para erradicarla es fundamental. También corregir el factor del estrés. La salud mental es demasiado importante. No sé si se han dado cuenta, porque yo le pregunto a mis pacientes, ¿no te pasa que cuando estás estresada, estresado, cuando estás triste, cuando terminaste, por ejemplo, con tu novio o perdiste un familiar, todo lo que comes te cae mal? Eso no es gratuito. Como mencionamos antes al inicio, hay una conexión bidireccional entre nuestro cerebro y nuestro intestino. Cuando nosotros tenemos dolor de cabeza, estamos mal también emocionalmente, se ve reflejado también en el estómago, y de manera viceversa. Si estamos hinchados, y esto también nos puede dar dolor de cabeza y nos podemos sentir tristes. Entonces, las enfermedades mentales o psiquiátricas también pueden afectar mucho la microbiota intestinal. El impacto, digamos, del estilo de vida que llevamos. El estrés es uno de los peores tóxicos hoy en día. Es una de las causas de la mayor cantidad de enfermedades porque afecta terriblemente la microbiota intestinal. ¿Por qué funciona? Porque, digamos, el estrés nos hace estar todo el tiempo en una activación de nuestro sistema simpático, que es el sistema de auxilio, debo protegerme, debo huir del tigre,
no nos permite que nuestro sistema parasimpático, que es el encargado de activar secreciones digestivas, que haya una adecuada movilidad del estómago, pues esté funcionando correctamente. Si todo el tiempo estamos en modo activado, en modo simpático, la parte digestiva queda totalmente a un lado. Si uno lo va a atacar un tigre, uno no va a decir, ay, qué ganas tengo de ir al baño, pues no va a pasar. Entonces uno prioriza es correr, huir. Nuestro cuerpo no diferencia en si nos va a atacar un tigre o si estamos estresados por el trabajo. Entonces el tema del estrés es algo fundamental si queremos mejorar nuestra salud intestinal. Algo que también les digo mucho de apoyo a los pacientes es el contacto con la naturaleza nos ayuda a disminuir ese impacto del sistema simpático. Él ayuda a regular esos niveles de cortisol que están de manera elevados, que no son normales. También el dormir bien, la cronobiología, que es alinear lo que en el día se trabaja, en el día se vive y en la noche se duerme. Respetar esos ciclos que son de luz y de oscuridad. Hay un buen tip también para ayudar a regular nuestro estrés, que es el uso del sauna. 5 minutos al día literal ayuda a mejorar la función de los vasos, a disminuir nuestro sistema simpático y a disminuir el tema de la inflamación de bajo grado. Ya cuando corrijamos esto, ahí sí pasamos al siguiente nivel, que es nutrir el terreno. Esto literal es como si tuviéramos un jardín y hay que nutrirlo. Entonces no sirve de nada que sembremos nuevas bacterias o florecitas en el jardín si todo está desértico, si no tienen de qué alimentarse, si no les vamos a echar agüita para que pues, puedan crecer. Entonces hay que medir y corregir. Muchos de los pacientes con alteraciones intestinales tienen deficiencias micronutricionales. Hoy en día está muy de moda decir, come los 3 macros, grasas, proteínas y carbohidratos, pero dejamos a un lado los micronutrientes que son demasiado importantes, como la vitamina D, el complejo B, minerales como el zinc, el magnesio y el selenio. Entonces, pedirle a los pacientes en quien sospechamos alteraciones digestivas estos niveles para, si es necesario, ayudar y corregirlos. Una vez como que el terreno esté listo, que hayamos puesto cositas para que se puedan alimentar, ahí sí podemos empezar a pensar en suplementos. Por ejemplo, un suplemento muy estudiado que nos ayuda a que las células que estaban así abiertas empiecen a cerrarse y empiecen a unirse es la glutamina, un suplemento que está demasiado estudiado para la hiperpermeabilidad intestinal, pero uno empieza con dosis pequeñitas de 2 gramos y luego va subiendo incluso hasta 10 gramos según la tolerancia del paciente. Pero como les dije, esto no puede ser primero antes que lo otro, porque no nos sirve de nada empezar a echar pegamento si vamos a seguir taladrándole encima. Y luego si sigue la última parte, que es repoblar. Acá sí hablamos del uso de probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, que ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno. Entonces, para evitar digamos, en el tratamiento de la Helicobacter pylori, que arrasa, como son 3 medicamentos usualmente que se utilizan, 3 antibióticos, eso arrasa con absolutamente todas nuestras bacterias. Y he tenido pacientes que pueden demorar hasta 24 meses en sanar esa microbiota. Entonces, uno como médico, ¿cómo puede evitar que esto pase? Formulando siempre, cuando mandamos un antibiótico, mandar una levadura como el Saccharomyces boulardii, que en Colombia se conoce como el floratil. Entonces, esto lo que hace es evitar que ese impacto sea tan malo y que no se nos barra con la microbiota completa. Y se formula siempre, al tiempo que uno se toma el antibiótico, se toma el probiótico en este caso. Pero esto no lo podemos hacer sin antes haber corregido lo otro, porque como les digo, los síntomas pues van a ser terribles para el paciente. Y ahora sí sigue, si quieres, a la siguiente, porfa. Entonces, acá hay una frase muy icónica que también la digo mucho, y es que si no le damos de comer a nuestra microbiota nos va a comer a nosotros, porque literal, ellos empiezan a comer su propio moco porque no les damos nutrientes, o sea, la hamburguesa que nos comimos, ellas es como, no, esto no me gusta tanto, y pasa. Entonces empiezan a desnutrir las pobres bacterias y empiezan a comerse el moquito, y ellas mismas son las que van a destruir esa barrera. Entonces hay que entender que hoy está muy de moda los probióticos, pero ni siquiera sabemos la diferencia entre un probiótico y un prebiótico. Lo primero es que los prebióticos son alimentos que funcionan como la comida para estos microorganismos. Se conocen como fibras fermentables o los MAC. Están presentes en verduras de hojas verdes, en frutas, en cebolla, y las que más les gustan a los microorganismos son el almidón tipo 3. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Principalmente
cuando se cocinan los tubérculos como la papa, la yuca, la batata o camote, las legumbres como las lentejas, frijoles y garbanzos, los dejamos enfriar en la nevera o congelar y luego se calientan a una temperatura baja. Eso hace que cambie totalmente su estructura química y se vuelven resistentes al calor y que la digestión sea mucho más lenta. Para ellas esto que llegue al colon es como para cuando uno le sirven un montón de papitas fritas recién salidas, ellas lo ven como un festín. Y sobre todo para bacterias que producen muchas sustancias buenas, como es la Fecalibacterium prazucini, que ella es capaz de producir muchas sustancias antiinflamatorias. Hay otros alimentos, como por ejemplo la pectina, que es proveniente de las manzanas o de las zanahorias cuando las cocinamos un poquito. No es como cocinar la zanahoria que quede blandita, no, sino la zanahoria medio crocante, pero un poquito cocida, porque esto hace que se rompan literalmente las estructuras que están fuertes en su cáscara y se libera esta sustancia que es la pectina, que funciona ayudando a controlar el azúcar en sangre y mejorando o previniendo el desarrollo de la diabetes tipo 2. Yo sé que algunas personas me van a decir, pero digamos hay ciertas fibras que las personas con síndrome de colon irritable pues no toleran muy bien. Me cae súper mal la cebolla, me cae súper mal el ajo, o sea, los alimentos que son más ricos para las bacterias a nosotros nos caen súper mal. Y esto es porque, claro, tenemos tanta mala calidad de microbiota, tantas poquitas bacterias, que cuando les damos un alimento que les gusta mucho, ellas empiezan a comer como locas, como desnutridas y producen mucho gas. Entonces nuestro estómago se distiende de una manera increíble. Entonces mi consejo para estas personas es ir involucrando poco a poco esos alimentos y los vegetales como la cebolla o el pimentón, que son tan fuertes y irritativos, cocinarlos un poquito más, que queden tipo babositos hasta que ya se vaya tolerando mejor. Esto es un proceso desde lo de retirar, nutrir y repoblar, que puede tomar mínimo unos 3 a 4 meses. No es un tema que se va a corregir de un día para otro. Luego si seguimos con los probióticos, que estos sí son como tal los microorganismos vivos, las planticas de ese jardín. Ellos los obtenemos de alimentos fermentados como el kéfir, el chucrut, la kombucha, el kimchi, el yogur de cabra es muy rico en probióticos y la suplementación en cápsula también con ciertas cepas. Digamos que hay más estudios para, por ejemplo, hipotiroidismo con ciertas cepas de bacterias versus otras enfermedades, pero en general la mayoría de pacientes se benefician de probióticos que sean multicepas. Hay más cepas estudiadas para salud digestiva, otras para salud hormonal femenina, masculina, etcétera, pero un multicepa que incluya ciertos Fusobacterium y Lactobacillus estaría perfecto. Esto después de haber retirado y de haber nutrido al paciente. ¿Y qué son los postbióticos? Que de estos no se habla casi. Son como los frutos del jardín, es como que los probióticos son el arbolito y los postbióticos son la manzana que saca ese arbolito. Entonces, ellos son sustancias medicinales que nuestras bacterias han fabricado cuando fermentan después de haber comido. Entonces, el rey, digamos, de estos postbióticos es el butirato, que es el combustible que le dice a nuestro colon, desinflama, disminuye la glucosa, produce ciertas hormonas, como las hormonas de la saciedad del GLP-1, por ejemplo, y también frena o regula esa producción de sonulina, que es la proteína que les dije que abría y cerraba. Entonces, este butirato es el que más nos va a ayudar a sanar. Los postbióticos se pueden conseguir simplemente por cosechar adecuadamente pues, unas buenas bacterias o también se pueden suplementar directamente. Y por último están los polifenoles. Entonces, estas sustancias son compuestos antioxidantes que ayudan a mejorar la salud como tal de cada célula y se encuentran presentes en los colores intensos, digamos esas frutas que son súper coloridas como los arándanos, las frambuesas o el cacao puro o la cúrcuma. Acá algún tip importante es que no deberíamos pelar tanto las frutas. ¿Por qué? Porque la mayoría de polifenoles se encuentran literalmente en la cáscara, incluso en la cebolla. Lo que tiene más polifenoles está es en la cascarita de la cebolla. No le estoy diciendo cómanse la cáscara de la cebolla, pero sí se pueden hacer infusiones o extracciones de las cáscaras. Claro está, hay que tener cuidado con los pesticidas que se pueden ayudar a disminuir o casi eliminar en su totalidad si los ponen en remojito en agua con bicarbonato de sodio por lo menos unos 15 minutos.
no es que todo lo tengamos que comprar orgánico, pero sí en la medida de lo posible tratar de buscar de un buen lugar que sepamos que no barren todo el cultivo con pesticidas. Y un tip práctico que les doy, que también les digo a mis pacientes, es que consumir cúrcuma por la mañana en ayunas, si la combinan con una cucharadita de aceite de oliva o aceite de coco, esto potencia muchísimo más su absorción, igual que la pimienta negra. Y otra cosa que nunca hemos hablado, porque siempre todo es a nivel de microbiota intestinal, pero nosotros tenemos microbiota en todas las mucosas, es que la salud de nuestra boca y la microbiota de nuestra boca es capaz de controlar la presión arterial. Entonces, vegetales como la rúcula, las espinacas, la remolacha, que son ricos en unas sustancias que se llaman nitratos, nuestras bacterias de la boca, son capaces de convertir esos nitratos en óxido nítrico, que es un gas que es capaz de viajar por nuestro cuerpo y que nuestras arterias ya no estén apretadas así, sino que se puedan abrir y ayudar a regular la presión arterial. Si nosotros usamos enjuagues bucales antisépticos, agresivos, fumamos, esto mata las bacterias de la boca y puede aumentar la hipertensión. Entonces, para que tengan eso importante, la salud oral también influye mucho en nuestra salud digestiva. Y como tal, algo para llevar a la casa es que hay unas cosas que se llaman mucílagos. No sé si han escuchado de las semillas de chía y las semillas de linaza. Cuando nosotros las ponemos en agua se forma como una babita. Eso es un mucílago. Y esto lo podemos usar como un protector gástrico. Eso sí es un protector gástrico. Si lo dejamos remojando la noche anterior, y traer una cucharada de lino, de semillas de lino o semillas de chía en 150 mililitros de agua. Por la mañana, al día siguiente, vamos a ver que se forma como una babita o una gelatina. Ella es rica en ese compuesto de mucílagos, que esto sí genera un escudo protector en toda la mucosa digestiva y nos ayuda con el tema del reflujo, el ardor intestinal y también a nutrir las bacterias porque a ellas les encanta este alimento. Es importante que lo espaciemos al menos 1 hora de la toma de los medicamentos porque puede interferir con la absorción del medicamento. Y básicamente esto es como lo más importante. También el consumo de vegetales debe ser mínimo de 500 gramos al día y entre más colorido nuestro plato, como les dije, el tema de los polifenoles, más vamos a asegurar que haya diversidad de lo que las bacterias comen y de suficientes polifenoles para ayudar a disminuir la inflamación. Y no hay, digamos, recetas mágicas que nos ayuden a mejorar nuestra salud digestiva. Es un tema que toma tiempo, que los pacientes se frustran y es como, yo ya estoy acostumbrado a vivir con dolor, estoy acostumbrado a vivir con gases y esto debemos sanarlo y puede tomar tiempo, pero les aseguro que esas intolerancias, digamos, a la lactosa, a mí me pasaba, yo nací intolerante a la lactosa porque nací por cesárea, no tuve como ese contacto con la microbiota vaginal, la lactancia materna tampoco la pude tener adecuadamente, entonces mi microbiota viene débil desde que soy un bebé y yo tenía intolerancia total a la lactosa y hoy en día puedo tomar leche entera. Entonces, las intolerancias pueden sanarse, pueden mejorarse y también nuestra salud en general puede sanarse y puede mejorarse si intervenimos adecuadamente en la microbiota intestinal. Si quieres, pasa a la otra. Y listo, esto es como lo que les traía para hoy. Acepto dudas, preguntas. Muchas gracias, doctora. Qué espectacular. Estoy leyendo las felicitaciones, todo lo que le indican. Dice, tan joven con tanto conocimiento y pues no nos queda más que felicitarle por la calidad de conocimiento, la calidez de la impartición del conocimiento. Estimados amigos, estamos con la doctora Manuela Escobar desde Colombia. Sé que ya salió del país, pero ha cumplido y está con nosotros y lo que hemos recibido es fundamental. Lo habíamos dicho. De veces que muchos de los médicos no regresan a ver a su segundo cerebro, no regresan a ver al intestino, la microbiota que usted nos está explicando. Les pedimos, estimados amigos, para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a un corte de nuestros auspiciantes, producción, y regresamos con la doctora Manuela Escobar para que pueda atender sus preguntas que nosotros las transmitiremos y también preguntas que nuestra directora de salud de Conuvive le podrá hacer. Vamos a un corte y regresamos con la doctora Manuela Escobar. Regálenos like, pongan sus comentarios y por favor también comparta este enlace. Vamos a un corte.
Bueno, le voy a hablar desde la base de las inquietudes de los pacientes. Doctora Manuelita, ¿la cantidad de veces que una persona evacúa influye en la microbiota intestinal? Sí, claro. Digamos que muchas personas me preguntan qué hacen para un detox. Por ejemplo, yo les digo, nuestro cuerpo se desintoxica solo y uno de esos métodos de desintoxicación son las evacuaciones. No existe como a que algo diga, hay que evacuar tantas veces al día, pero sí al menos 3 veces a la semana, porque eso es una acumulación obviamente, de desechos que tenemos en el cuerpo que predispone también a que pueda haber una disbiosis, que era lo que hablábamos de más bacterias malas que bacterias buenas. Entonces, evacuar mínimo 3 veces a la semana, y también la consistencia es importante. No es lo mismo hacer, por ejemplo, bolitas de conejo que hacer adecuada pues la composición de las heces. Entonces, sí, influye mucho. Eh, ¿Qué ocurre con las bacterias intestinales cuando hay mucho estreñimiento? Tengo pacientes que vienen y dicen, doctora, 5 días no hago nada. Otros dicen 15 días. Y yo me sorprendo y me asusto porque los intestinos deben estar acumulando fecalomas que le provocan fermentos y daños. Sí, era lo mismo que te decía ahorita, que digamos el impacto ahí de la materia fecal estancada hace que eso se vuelve como un tóxico. Entonces empieza a nivel intestinal a predominar las bacterias gram negativas, que son la E. coli, la Klebsiella, y este tipo de bacterias producen sustancias inflamatorias. Vamos ahora con lo contrario. ¿La diarrea disminuye bacterias buenas, doctora Manuelita? Depende también la frecuencia. Hay pacientes que pueden tener deposiciones más líquidas, pero lo hacen 3 veces a la semana, entonces esto no sería tan perjudicial. Pero ya tener exceso de evacuación constante todos los días, por ejemplo, una vez cada hora, pues claro, o sea, se barren tanto bacterias buenas como bacterias malas. Entonces los laxantes pueden barrer con la microbiota en general. No los recomendaría jamás. Ok. ¿Los lavados intestinales ayudan o perjudican a la microbiota, especialmente en pacientes que tienen estreñimiento? Perjudican. Por lo que te decía, o sea, si aumentamos el peristaltismo y empezamos a enloquecer al intestino para que saque y expulse todo, o sea, uno siente como que se liberó, pero muchas de esas bacterias que también son buenas se van a ir por las heces y se van a ir por el agua, y aparte perdemos electrolitos también. Entonces las personas que utilizan laxantes están perdiendo salud. Ujú. Tal vez nos podrías dar un resumen o unos tips sobre qué hábitos ayudan a mantener la microbiota saludable. Sí, claro, entonces son lo que les decían de retirar lo más importante, pues disminuir el consumo de ultraprocesados, harinas refinadas, azúcares refinados, alcohol, cigarrillo, los tóxicos ambientales en general, lo que nos aplicamos todo el tiempo en nuestra piel, también puede afectar a nivel intestinal. Dormir mal, estar todo el tiempo sedentarios, el simple hecho de caminar ayuda al crecimiento de bacterias buenas. Entonces, mejorar estos hábitos y luego involucrar alimentos que nutran las bacterias y los virus, como las fibras fermentables. Tenemos cebollas, ajos, los tubérculos, por ejemplo, la papita, cuando la cocinamos y la dejamos enfriar, se forma un almidón resistente que para las bacterias es como un festín. A ellas les encanta alimentarse de esto. Entonces, si nosotros les damos alimento suficiente, ellas van a empezar a repoblarse solitas. Y aparte, añadiendo también alimentos probióticos en nuestra vida. Entonces, el kéfir, el chucrut, el kimchi, diariamente un pedacito. No es que tengamos que llenarnos de kéfir, porque hay pacientes que también es como, me tomo el tarro entero de kéfir, al día siguiente tienen la panza súper inflamada. Entonces es todo como con regulación y la microbiota va sanando sola. Obviamente tener mucho cuidado con el uso indiscriminado de antibióticos cuando no se necesitan. Algunos medicamentos como lo hablamos antes, los anticonceptivos orales, los AINES, los inhibidores de la bomba que son el omeprazol, lansoprazol, también pueden afectar bastante. Manuelita, cuando una persona está tomando antibiótico, ¿es conveniente que pueda simultáneamente tomar probióticos, prebióticos y simbióticos? Sí, pero importa mucho la hora, porque si yo me estoy tomando un antibiótico y a la par me tomo un probiótico multicepa, pues voy a matar las bacterias que me estoy tomando. Entonces mi consejo siempre es, a la par con el antibiótico, tómense una cepa en especial que es el Saccharomyces boulardii, que es una levadura.
en los países, en Colombia se conoce como Floratil, la verdad no conozco cómo se llama en otros países, pero es el Saccharomyces boulardii. So, yo se lo mando a mis pacientes, por ejemplo, para el tratamiento de la Helicobacter pylori, que es 3 veces al día. Les digo, se toman sus Saccharomyces con el antibiótico. Esto disminuye el impacto de que mueran tantas bacterias. Y luego, unas 3, 4 horas separadas del antibiótico, se toman su probiótico. Y obviamente la alimentación influye mucho. Traten de no comer cosas tan irritativas como, digamos, un pimentón crudo o la cebolla cruda, porque la sintomatología de las pocas bacterias que quedan, pues va a ser muchísima. Doctora, cuando las personas toman jugos fermentados, piensan que es probióticos o prebióticos. Los fermentados son probióticos. Para nosotros tener un... Me refiero a los jugos de fruta, lo dejan reposar por unas 3, 4 horas y piensan que son probióticos y prebióticos. Esa es la pregunta. No. Para que haya una fermentación real tienen que pasar incluso días, y obviamente entre más tiempo dure fermentando, más bacterias se van a producir. Pero pues esto depende mucho de las cepas que se produzcan. También no es como tan fácil, ahí dejo un jugo ahí y se fermenta y me produce bacterias buenas, puede producir también bacterias malas. Los fermentados deben ser controlados, tener un iniciador y saberlos hacer. Manuelita, una persona que tenga SIBO, ¿puede utilizar probióticos si tiene exceso de bacterias? El tema del SIBO es complejo porque acá a los pacientes, digamos, que no mejoran con las primeras cosas, es importante tomarles exámenes y saber qué intolerancias tiene, porque la mayoría de estos pacientes tú les empiezas a dar probióticos y la sintomatología empeora muchísimo. Entonces, hay que conocer qué predominancia de microorganismos tienen. Por ejemplo, estoy en exceso de E. coli y yo le empiezo a suplementar con cierta bacteria que empiezan a competir y los síntomas empeoran. Entonces, los pacientes con SIBO son un caso especial que hay que ver de qué cepas se benefician más que de otras. Generalmente a los pacientes con SIBO les cae muy bien el lactobacillus y el bifidobacterium. Sí, porque estos tienen una barrera protectora intestinal. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, digamos que hay ciertas cepas que tienen más estudios en salud digestiva, o sea, lo que yo les decía al inicio, como que hay cepas más estudiadas para salud hormonal, como algunos bifidobacterium, el Ramini, por ejemplo, pero hay otros más particulares de salud digestiva. Pero si ese paciente tiene predominante más una bacteria que la otra, puede darle demasiados síntomas. Entonces, igual en el SIBO sí es más importante pedir ciertos exámenes. Interesante. Doctora, ¿me permites, Anita? Marilyn del Bianco nos pregunta, ¿la psilocibina altera la microbiota intestinal? La verdad, me corcharon porque no sé qué es la psilocibina. Ahí viene la conexión, ¿no? Cuando hay una molestia intestinal, el cerebro se afecta. Cuando hay un mal pensamiento y estás comiendo, el intestino se afecta. Entonces, son cosas que incluso dentro de las emociones también se interpreta la unificación de las dos cosas, intestino, cerebro y las emociones. Doctora Manuelita, me cayó bastante bien que tú hayas hablado de los polifenoles. Y dentro de los polifenoles, la cúrcuma. ¿Y por qué voy a hablar de esto? Porque el CDE estabilizado tiene cúrcuma. Y la cúrcuma es una sustancia, digamos, es un alimento que tiene una sustancia que es la curcumina. Y la curcumina, de alguna manera, nos ayuda a rebajar la inflamación, a tener menos distensión intestinal y a mejorar la digestión. Es ahí, ¿y por qué voy a tomar esto? Es ahí el comparativo con el CDS. Cuando a mí me dicen, doctora, el CDS he tomado, y yo les digo, hay que limitar ese consumo porque afecta a la microbiota intestinal. Y luego me dicen, ¿y por qué el CDE no afecta a la microbiota intestinal? Precisamente por esto, por la presencia de los polifenoles y en este caso de la cúrcuma. Y la cúrcuma es un prebiótico, es un antiinflamatorio natural, ayuda para la digestión y
para la distensión abdominal. Entonces, es por eso que cuando a mí me preguntan entre CDS y CDE, yo les digo CDE, no CDS. El CDS, tengo muchas evidencias de que afecta a la microbiota intestinal. Bueno, esta partecita quería topar porque justamente esa es la diferencia y la importancia de proteger nuestra microbiota intestinal. La conexión intestino-cerebro, la conexión neurológica, la conexión con el mecanismo de defensa que justamente la doctora Manuelita lo dio a conocer el día de hoy. En general, el intestino se alimentan de los prebióticos. Esto es un tema que pasa más cuando suplementamos en exceso con probióticos. Me preguntaron una vez como, ¿se necesitan muchos probióticos toda la vida o ciertas cepas? No, porque también tener bacterias buenas en exceso es algo malo. Lo que se busca siempre es una eubiosis, o sea, igual bacterias de acá que igual bacterias de acá. Entonces, ellas todas se alimentan de esta fibra prebiótica. Entonces, más allá de los prebióticos, porque es el alimento para todas, es qué tantos probióticos estamos metiendo nuevos. O sea, ¿Un equilibrio? Un equilibrio es lo que se busca. Un equilibrio. Doctora, hay una pregunta. Dice, en los adultos mayores, ¿cuántas deposiciones al día se recomienda por semana? Y es exactamente igual para, bueno, los bebés no cuentan porque ellos es un tema muy aparte, pero cualquier persona ya adulta o bien formada, hasta los más viejitos, mínimo 3 veces a la semana, y que la deposición se dé fácil, sin bolitas chiquiticas, sino un bollito compacto, por decirlo así. Ahí es importante la hidratación, ¿no? Porque si no tomas líquidos, no existe un proceso adecuado. Algo acá es importante que no olvidé mencionarlo, y es la fibra. Cuando nosotros aumentamos el aporte de fibra, obviamente las heces se compactan más y se vuelve pues el bollito como continuo, pero si no nos hidratamos adecuadamente, como dice Guillermo, eso no va a salir. O sea, literalmente no tenemos con qué impulsar para que salga la materia fecal y se queda impactado. Entonces, cuando aumentamos el consumo de fibra, también hay que mejorar el consumo de hidratación durante el día. Por lo menos unos 30 centímetros cúbicos o mililitros de agua por cada kilo de peso, y si hacemos ejercicio hay que incrementarlo hasta 60 mililitros por kilo. Y el movimiento también es importante. Cuando estamos mucho tiempo quietos, nuestro intestino también se vuelve perezoso. Nuestro intestino se mueve y tiene fibras musculares, que si las estimulamos, pues va a llevar el peristaltismo y ayuda a empujar. Pero si estamos todo el tiempo quietos, tiesos, sentados todo el día, pues eso también va a impedir una buena función intestinal. Importante, en el caso del SOBEC, del CDE bebible, cuando tomas, te hidratas con 1 litro de agua o medio litro con agua, eso encapsula los bolos fecales y te realiza una limpieza. Es muy importante esa calidad de hidratación. Doctora, una pregunta. ¿Es importante para mantener la microbiota, aunque tú nos explicaste, lo dijo Anita también, tenemos microbiota en la boca, en muchas partes del cuerpo donde existe la viscosidad, esa es la microbiota, pero es preocupante por qué razón las células se comen la microbiota, o sea, frente a la ausencia de algún alimento. Entonces, quiere decir que si yo no le suplemento, no le doy un tipo de alimento, se van a comer la microbiota y es un problema de disminución del sistema inmune. Pues digamos, la microbiota es la que se come el moco. O sea, nosotros tenemos, como les dije, diferentes capas. La primera capita, que es la de los microorganismos, y ellos no tienen de qué alimentarse porque comemos excesivamente mal y no les damos nutrientes a ellas, son como nosotros. Si nosotros no tenemos comida, nos empezamos a comer lo que salga. Ellas les pasa igual. Entonces, como se desnutren, dicen, bueno, lo que tenemos más cerquita, pues es como el moquito. Vamos a comernos el moco. Y empiezan a destruir la misma barrera que es la que nos... Listo. Qué interesante. Algo que interesa a toda la comunidad y creo y me gustó, cuando el nacimiento no se hace de una manera parto normal, sino por cesárea, justamente te falta una disminución del sistema inmune. Entonces es necesario tener ese conocimiento para complementar y ayudar para que el cuerpo de la persona vaya generando esos anticuerpos, mejore la microbiota. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo se da cuenta el padre o cuál sería la afectación? Tú nos hablaste de alergias. Una puede ser alergias, otras intolerancias. Estamos hablando de que eso nos puede dar también problemas de inmunidad, de problemas de enfermedades autoinmunes. Sí, correcto.
Pues como les dije, mi historia personal, que yo nací por cesárea, se puede manifestar de diferentes formas. Lo más común casi siempre son esos niños que son súper intolerantes a muchos alimentos, que tienen dermatitis todo el tiempo, rinitis, sinusitis, porque no tuvieron ese sistema inmune que se ayuda a formar con la lactancia materna, por el paso del canal vaginal, que ahí también hay mucha microbiota y uno se come eso cuando es recién nacido. Ese tema, pues obviamente uno viene con una microbiota débil y pobre en variedad. Entonces, ir involucrando desde la alimentación complementaria a los niños, pues ayuda muchísimo. Y si se puede dar lactancia materna, siempre priorizar la lactancia materna por encima de fórmulas. En que las personas adultas o más de los 50 años, hay una característica, se toma menos agua y los adultos mayores casi no toman agua. Entonces eso va relacionado a que como no hay ingesta de agua, la defecación también es menor. Entonces lo que hay que hacer es, aunque sea ir tomando poco a poco, motivar, porque realmente, ¿no? Eso yo he visto en mis padres, no les gusta tomar agua. Entonces es como que ya el adulto mayor pierde esa necesidad. Y también el movimiento es menor. Entonces, estimular ambas cosas, la ingesta de agua y el movimiento en Mm. los adultos mayores es importante para regular la función digestiva. Hay una pregunta de Susana Giordano, dice, los bolos fecales en niños, ¿qué hacer? ¿Qué pasa con los niños que de pronto pueden tener dificultad para hacer deposiciones? ¿De qué dependería? Pues es que si los niños tienen como tal un trastorno o algo que les impida hacer evacuar de manera normal, hay que primero tratar de mejorarles la alimentación. Yo no soy experta en niños, pero en general a cualquier persona hay que mejorarle desde su alimentación, retirar los tóxicos que ya hablamos, o sea, los 3 pasos. Mm, Sí, pero si el niño tiene alguna discapacidad o condición específica que le impide tener una autonomía de su cuerpo para evacuar, pues eso sí es muy complejo. Un niño con autismo, pues depende primero el grado de autismo. Si es un niño que es capaz de tomar decisiones normales, que hace caso, que obedece y que come bien, no pasa absolutamente nada. No es necesario acudir a un bolo para hacerlo. Iniciar con una buena dosis diaria de sus verduritas, sus frutas, su buena alimentación en el día y ver cómo va mejorando su salud digestiva. Me hace, doctora, me hace acuerdo algo, ¿no? Es que hay niños que les gusta comer una cosa que no les gusta. Y me hace acuerdo usted algo que aprendimos en una ponencia de medicina ayurvédica, que hay estructuras, hay, no, hay niños pita, bata, capa, que no les gusta y no les hace bien para su estructura. Y a veces pensamos que lo que nos gusta a los adultos les debe gustar a los niños. Y eso, bueno, habría que estudiar eso para saber qué le debo dar, porque no necesariamente lo que es bueno para uno es bueno para otro. Y me hace acuerdo algo que quisiera compartir, ¿no? Yo tengo una nieta pequeña, muy pequeñita, y ella no podía ir a hacer su deposición, o cuando iba, me decía a mí que le acompañe, y me decía, es que no comí papaya. La mamá le había enseñado que hay que comer papaya para hacer. Me dice, no comí papaya y no puedo. Dice, no puedo, no comí papaya. Le digo, mija, tome el agua. Y le di agua con Sobec, el que usamos nosotros, el dióxido de cloro bebible. Le di, le dije, tome el agua, tome la que yo le di. Y ese momento, ella tomó, no sé, unos 3 bocados. A los 15 minutos fue al baño e hizo su deposición. Entonces me di cuenta que lo que le hacía falta es hidratación. Y luego tome más. Y luego de una media hora se fue a hacer normal, no líquida, normal su deposición. Entonces yo digo, corolario de lo que estamos hablando, doctora, es necesario que haya una hidratación y enseñarles, ¿no? Y a veces yo digo a un niño le predispones, no comí papaya, ya no voy al baño, porque no comí, no, sino que hay que aprender a hidratarse en todas las edades. Estimados amigos, esta conferencia queda grabada, estamos con la doctora Manuela Escobar desde Colombia. Mire lo que le pedimos a producción que pongan. Me encantan sus ponencias, gracias, eso es motivador, ¿no? Le han felicitado. A la doctora. Doctora, Alexandra Gallegos dice, doctora, si podría repetirnos, hay unos 3 exámenes que usted dijo que hay que hacerse para el problema de estómago que hay que hacer, si los podría tal vez resumir e indicar qué tipo de exámenes debe hacerse. Ok, entonces pues en orden de lo más económico tenemos la calprotectina, que es la que se pide en heces, la sonolina y por último los test expirados de lactulosa, fructosa, lactosa, así. Perfecto. También me preguntan qué tipo de examen se hace para la intolerancia. Eso tiene que ver con las alergias, ¿no? Un examen Sí, antialérgico sería.
Pues depende, si es para la intolerancia a la fructosa o a la lactosa, es el test expirado, que literalmente pone a la persona a comer cierta cosa y luego expiran y ver el nivel de inflamación o respuesta que se crea con ese alimento. Ese sería para las intolerancias. Ya si es para alergias o reacciones alérgicas, sí son los parches. Bueno, acá nos aclara, no les gusta el agua y no consumen fibra los adultos mayores. ¿Cuál es la recomendación, estimada doctora Manuel Escobar? El tema de los adultos mayores es complejo porque con la edad uno se vuelve cada vez más terco, no sé si les pasa. Entonces, pues cuando las personas no traían de por sí buenos hábitos y acostumbrados a comer suficiente fibra, pues ya en la adultez hacerlo de manera obligada no es tan fácil, pero si digamos no les gustan los vegetales, pues hay otras formas. Tocaría con el uso digamos, el psyllium o fibra en polvito para ayudarles un poco a tener alimento para la microbiota y también suplementarlos con probióticos. O sea, si una persona no quiere comer suficiente, no sé, lechuga, cebolla y demás, pues hay que buscar otra manera de ayudarlo, así sea con suplementos dietarios. Un poquito quiero hablar sobre esto, sobre la base de la experiencia. Trabajen mucho en lo que es el mantenimiento dental. Muchos adultos mayores no comen vegetales, frutas, vegetales crudos, fibra, porque no les acompaña una buena dentadura, primero. Mm, Segundo, no tienen los dientes completos y con ellos también soy nutrióloga, y con ellos tenemos que hacer una modificación en torno a la alimentación, dar una dieta blanda en este caso. Pero ojo, con la dieta blanda muchas veces sí se destruye la fibra, porque lo hacemos triturado o lo hacemos licuado, lo hacemos de otra manera. Entonces, aquí el trabajo con los adultos mayores es mantener la dentadura, y también son como niños. A ellos hay que darles preparaciones diferentes, como los niños. Por ejemplo, si no come espinaca, un ejemplo, pero le puedo hacer una preparación diferente, tipo pastel de espinaca, y le puedo dar ese tipo de fibra. mm. Entonces, con ellos hay que trabajar de esa manera. Ahora, voy al tema de los líquidos. En los adultos mayores, el agua como tal no les gusta, pero tú le das una infusión, toma. Tú le das un agua orgánica, con un agua con un poco de fruta, le dejamos que se macere y toman. Entonces es el sabor del agua como tal, un agua muerta, digamos, la que no les gusta, pero si se les da un agua viva con elementos orgánicos, ellos sí toman. Entonces son técnicas un poco para inducir que los niños, los adultos mayores tengan buena hidratación y tengan también la inserción de alimentos ricos en fibra. Interesante. Muchas gracias, doctora Anita Montes de Oca. Estimados amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Manuelita, muchas gracias por compartir con nosotros y permitir este conocimiento. Igual, doctora Anita Montes de Oca, el tiempo que disponen para poder mirar que realmente el estómago, la microbiota es parte fundamental, el cuidado de ella para los tratamientos, para recuperar una salud integrativa y holística. Doctora, ¿alguna recomendación final, su despedida, mi querida doctora Manuela Escobar, a toda la audiencia? Bueno, sí, pues el mensaje final que les dejo, igual que la vez pasada, es que son muchas cosas que rodean nuestra salud y uno no se puede enfocar solo en que la nutrición o hacer ejercicio es lo más importante. Vimos cómo la salud mental puede afectarnos, cómo los tóxicos también pueden afectarnos. Entonces, nuestra salud es un tema mucho más complejo, pero que sí debemos empezar a mejorar poco a poco, y que la salud intestinal es un tema fundamental si nosotros queremos tener salud. Entonces nos enfocamos mucho más en tengo diabetes y hay que corregir la diabetes. Bueno, pero ¿de dónde viene ese origen? Siempre cuando vayan a su médico, pregúntenle el porqué de las cosas. ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me está mandando esto? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué tengo que comer este alimento? Ahorita hay mucha, digamos, información en redes, información en las plataformas. Traten de filtrar y quedarse con realmente personas que les aporten algo completo, no que les den un abrebocas, come esto porque sí. Traten de casarse con alguien en quien ustedes confíen y pregunten, porque es importante que uno entienda por qué pasan las cosas. Así lo hace con más conciencia.
Espectacular. Lo que acaba de decir es cierto. Hay tanta información que pensamos que todo es aplicable para todos. Y no todas las personas, cada uno es un universo. Lo que necesita uno no necesita otro. Por eso es que no se da protocolos, sino tratamientos personalizados. Muchas gracias. Doctora Anita Montes de Oca, tus palabras finales para Sí, despedir el programa. y sobre todo busque profesionales, porque ahora está de moda los influencers. Entonces, aquí nosotros con mucha responsabilidad con Nuvive tenemos profesionales y nuestros invitados especiales siempre son profesionales con un alto nivel de conocimiento y experticia. Bueno, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos, gracias por dedicarnos este tiempo, por su confianza y por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Deseamos que esta información haya sido de ayuda y un aporte al bienestar, para la salud y para la vida. Y recuerde, siempre escucha a su cuerpo, cuidar sus emociones y buscar el equilibrio en todo el aspecto de su vida. Ahora hemos hablado de los intestinos, de la microbiota intestinal. Escucha a su cuerpo, escuche. Si algo no lo tenía, ya está alterado y vaya donde un profesional para que le pueda orientar y le pueda guiar con las mejores terapias. Un gusto haber compartido con usted, Manuelita, con ustedes, quienes nos miran y nos escuchan, y comparta este programa que queda grabado. Muchas gracias, estimados amigos, por este tiempo que han dispensado, doctora, por darnos ese tiempo en sus espacios. Anita Montes de Oca igual, y a la audiencia que se han dispensado y nos han regalado ese tiempo. Este programa queda grabado. Les invitamos, por favor, a nuestra conferencia el próximo día domingo. Igual tendremos un profesional de primer nivel para recuperar la salud. Solamente una reflexión. ¿De qué nos sirve en el trabajo hacer mucho dinero si no hay salud? Esta salud que hoy es prohibida, yo creo que debe ser una salud justamente de lo que nuestros profesionales de salud lo han dicho ahora. Una salud que tenemos que regresar a ver a la medicina milenaria, a la medicina ancestral, a la fitoterapia. Escuchar lo que dice tu cuerpo, desintoxicarlo. Un abrazo fraterno, nos vemos el próximo domingo en otra conferencia del Concilio Unido por la Vida y la Verdad. Queda grabado este programa. No dejen de seguirnos, compártanlo. Será una experiencia de salud, de vida muy importante. Hasta pronto.